Pues realmente he estado muy atento desde el inicio de, este, de esta charla, en conjunto con la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional y la Embajada Británica. Lastimosamente, pues un tema acá de complicaciones de último momento, pero quisiera hacer ciertas apreciaciones y aclaraciones con respecto a la importancia de este estudio que están adelantando y lo necesario que es tener información técnica y detallada para tomar decisiones de fondo, y en este caso a nivel de política o a nivel de implementación. Si bien es cierto, Manizales cuenta con un plan maestro de movilidad que salió hace 3 años, pues realmente hace falta un cruce de información más puntual que permita optimizar los recursos que el municipio cuenta en las distintas comunas. Tuve la oportunidad de hablar con el profesor Diego Escobar de la Universidad Nacional explicándome la metodología con la metodología FUSI, ¿sí? Que cuenta con información estadística de manera difusa, y cómo con el cruce de información y en el avance de esto que me ha mostrado, cómo se permite llegar a conclusiones muy certeras para tomar decisiones, como lo mencionaba antes, tanto de política como de implementación. Y es decir, en qué comunas de Manizales puedo yo invertir mucho mejor mis recursos y de forma técnica y soportada tomar este tipo de decisiones. Y más contando con la garantía de que hay distintos actores en ese estudio en la Universidad de los Andes, en la Embajada Británica, pues para uno como municipio y tomador de decisiones, pues tener esa confiabilidad de que las cosas se están haciendo correctamente, tener estas plenas garantías. Eso permite por primera vez en la ciudad tener como esta visión holística del municipio, de cómo se están moviendo los diferentes actores viales que en su momento priorizó en unas encuestas de percepción del plan maestro, o de preferencia declarada más bien, en cuanto a peatones, ciclistas, transporte público, colectivo, individual, vehículos particulares, motociclistas y demás, y cómo poder invertir todos nuestros esfuerzos en ello. Son medidas efectivas donde he sido muy reiterativo que el municipio no es muy amplio en cuanto a sus recursos, y tiene que ser muy eficiente y eficaz en cuanto a la implementación presupuestal. Por eso es que este tipo de estudios cuentan con la plena garantía, más por los actores que están involucrados, pues para apalancarse de lo mismo y seguir con este paso a paso en implementación de políticas. Realmente estoy ansioso por esperar los resultados y las conclusiones del mismo y chequear la forma, no sé si contractual, jurídica o demás, donde estas decisiones nos permitan ir implementando esa ruta poco a poco. Y como les menciono, pues por las plenas garantías que esto puede arrojar. Esa es la razón por la cual he estado muy pendiente de las conversaciones y de ese estudio, que de hecho tuve la oportunidad de suministrarle varias información en cuanto a matrices, orígenes, destino que, bueno, la matriz, perdón, origen, destino, que salió de dicho plan maestro de movilidad, en las encuestas, para contar con esta fuente de información primaria que permita que todos estemos alineados. De hecho, articulábamos y confrontábamos conclusiones de ese estudio del Plan Maestro de Movilidad contra las conclusiones o las conclusiones del avance del mismo, y es muy congruente la información, y es algo que genera mucha más confiabilidad de la que les vengo apalancando. Asimismo, en dicho plan también se generan los motivos de viaje por estudio, por trabajo, de compras, de paseo, etcétera, y confrontarlo contra la población, incluso estrato socioeconómico de distintas comunas, y poder seguir tomando decisiones con respecto a esto. Y aún más con lo siguiente: Manizales en este momento está en la estructuración técnica, legal, financiera del sistema integrado de transporte público, y espera la cofinanciación por parte de la nación para entrar a implementar esto. Es otra información adicional que nos permite validar mucho mejor esta temática. Quiero hacer esa apreciación, es exaltar mucho este trabajo, decir que cuentan con todo el apoyo por parte del municipio de Manizales, de la Secretaría de Tránsito y Transporte, para seguir apalancando todo este avance en dicho estudio. Muchas gracias, señor secretario.
Gracias por sus palabras. Para no seguir, para usar mejor el tiempo, entonces le doy la bienvenida al secretario de Ambiente de la ciudad de Manizales, el doctor Juan Camilo Arroyave, que va a participar en nuestra mesa de discusión. Y sin más preámbulos, vamos a darle paso a las presentaciones. Bienvenido también el profesor Diego Escobar de la Universidad Nacional de Manizales, quien nos va a contar muy brevemente su experiencia con la implementación de la herramienta en la ciudad de Manizales. Diego, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muy buenos días. Un saludo primero a todos los asistentes, al señor secretario de Tránsito y Transporte de Manizales, al señor secretario de Medio Ambiente, a los profesores e investigadores que nos estuvieron acompañando en todo este proyecto. Y bueno, paso a contar de forma muy puntual los principales resultados que se obtuvieron acá en la ciudad de Manizales. Quisiera confirmar que están viendo la pantalla, la presentación. Sí, señor, adelante. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos pues el título de la investigación, la cual ha sido pues llevada a cabo por la Universidad de los Andes, UKIPACT, el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y la Universidad Nacional. Primero vamos a enfocar nuestra atención en dónde fue que realizamos nosotros la medición de los diferentes indicadores, no sin antes establecer que nos enfocamos en el componente de movilidad. Acá en Manizales nos hemos enfocado en uno de los componentes que hacen parte de toda la metodología, el cual es el de movilidad. Analizamos la conurbación Manizales-Villa María, la cual tiene esta ubicación en nuestro país. Manizales tiene una población de 412.000 habitantes aproximadamente en su cabecera municipal. Villa María tiene una población aproximada de 60.000 habitantes en su cabecera municipal. Entonces, entre ambas poblaciones conurbadas que prácticamente están totalmente juntas, están linkeadas por un punto de conexión, dos puntos de conexión, uno de cable aéreo y uno de infraestructura vial, suman 472.000 habitantes aproximadamente. La distribución entre mujeres y hombres son del 53% mujeres, 47% hombres, y la topografía en términos de infraestructura del transporte es una topografía bastante abrupta y escarpada. ¿Cuáles son los insumos con los cuales tuvimos base para obtener los diferentes indicadores? Tenemos los datos del DANE, específicamente los microdatos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2018. Tenemos la encuesta origen-destino del Plan Maestro de Movilidad 2017. Tenemos la red de infraestructura del transporte de equipamientos, a partir de información que fue suministrada directamente por la administración municipal y por trabajo de campo que se realizó en términos de actualización de dicha información. 136 colegios, entre públicos y privados, 12 universidades, 18 nodos, salud, nodos de atención nivel 3. Tenemos una red de transporte total de infraestructuras del transporte de 728 kilómetros aproximadamente, de los cuales 666 son de Manizales y 62 son del municipio de Villa María. Y el cuarto insumo fue la encuesta de opinión ciudadana de Manizales ¿Cómo vamos?, del año 2019, la cual es la más actual a la que tenemos acceso. Perfecto. Los indicadores que se evaluaron, de los 18 indicadores que fueron aplicados en uno de los ejemplos de la ciudad de Bogotá, en Ciudad Verde y en Lagos de Torca, acá en Manizales se lograron aplicar 16. Estos 16 indicadores, acá los tenemos, son cobertura del transporte público local desde el punto de vista de la oferta, longitud de caminata promedio del primer modo de transporte, participación del transporte público en los viajes totales, datos obtenidos a partir de la matriz origen-destino, participación de modos no motorizados en los viajes totales, infraestructura destinada para el uso de la bicicleta, tasa de movilidad, autocontención de empleo, accesibilidad media a equipamientos de salud, accesibilidad media a equipamientos a los colegios y accesibilidad media a las universidades, tiempo de viaje en viajes obligatorios, que serían los de estudio y trabajo, percepción de satisfacción del transporte público por parte de la ciudadanía, percepción de la calidad del entorno, también por parte de la ciudadanía, y los últimos tres son nivel de emisiones de dióxido de carbono equivalente por año, nivel de emisiones de material particulado fino PM2.5 y exposición personal a material particulado fino PM2.5 por hora. Perfecto. Cada uno de estos indicadores fue susceptible de aplicación de la metodología
de evaluación comprensiva difusa, en donde en la mayoría de ellos los criterios que se utilizaron fueron los mismos criterios que fueron utilizados en la ciudad de Bogotá, excepto en 7 de ellos, en donde a partir de diferencias sustanciales entre una ciudad como Manizales y una ciudad como Bogotá, pues obviamente se debieron realizar ajustes a dichos criterios de forma puntual, conociendo obviamente la dinámica y la lógica de las características de movilidad de nuestra ciudad. Perfecto. Vamos a enfocarnos en los indicadores finales que se tuvieron para cada una de las comunas. Manizales en este momento está compuesto por 12 comunas y el municipio de Villa María pues lo tenemos aquí al final y lo tomamos como si fuera la comuna número 13. Aquí que tenemos, en cada uno de estos indicadores observamos que la comuna que mejores resultados refiere en términos de los valores cuantitativos de estos es la comuna 4, que es la comuna de la estación. Ya vamos a ver en un plano cómo esta comuna 4 se encuentra bastante céntrica en relación con la distribución geográfica de la ciudad. Y los indicadores que tienen un mejor desempeño en términos de todas las comunas y de la ciudad, tenemos la accesibilidad de equipamientos, colegios, donde el porcentaje de cobertura de población tenemos valores superiores al 75% en la mayoría de las comunas. Y tenemos la accesibilidad del transporte público local oferta, es decir, analizamos la localización de 1.214 paraderos de transporte público que se encuentran legalmente establecidos a lo largo y ancho de la ciudad, y encontramos que este indicador es bastante alto, a pesar de encontrar el indicador de disipación del transporte público en viajes totales un poco más, con valores más deficientes. Perfecto. Asimismo, tenemos que en términos de los activos, la comuna 7 y el municipio contiguo de Villa María son los que refieren los valores más deficientes. Y en términos de los indicadores individuales tendríamos el más deficiente definitivamente es la infraestructura para el uso de la bicicleta, a pesar de que en Manizales existe infraestructura adaptada y cicloadaptada y definida legalmente para el uso de la bicicleta, lo cual es un punto bastante importante a tener en cuenta porque hay que reforzar dichos valores. Y el otro indicador que se encuentra, en el cual encontramos valores deficientes, es la accesibilidad a las universidades. Y esto es bastante diciente porque Manizales siempre ha sido considerado una ciudad universitaria. Totalmente. En Colombia es conocida como una ciudad universitaria, donde en una población de 470.000 habitantes, contando Villa María, tenemos 12 universidades disponibles entre públicas y privadas. Pero, ahora bien, los resultados de aplicar la evaluación comprensiva difusa en su parte inicial nos arroja los siguientes, nos arroja esta tabla que estamos observando. Aquí podemos darnos cuenta que la comuna que está mejor posicionada o que tiene los valores más adecuados sigue siendo la comuna 4 cuando ya se trata de estos valores cualitativos, ya que tiene una mayor cantidad de resultados en muy bueno en diferentes indicadores. Y los indicadores de accesibilidad de equipamientos, colegios, vean que todos están muy bueno, muy bueno, muy bueno, y en esta comuna 1 y en la comuna 5 tiene calificación de bueno. La accesibilidad del transporte público local oferta, tenemos en la comuna 1 y en la comuna 2 una calificación de bueno y en el resto se encuentra muy bueno. Y viéndolo por el otro lado, la comuna 7 sigue siendo la que se encuentra en unas condiciones digamos, deficientes en términos de esta calificación comprensiva difusa con valores muy malos en uno de sus indicadores. Asimismo, la comuna 9 también tiene 4 indicadores en calificación muy malo. Encontramos la infraestructura para el uso de la bicicleta, solamente la comuna 3 y la comuna 8 refieren infraestructura para la bicicleta en calificación muy bueno y de resto se encuentra en malo o muy malo. Y tenemos también la accesibilidad de equipamientos universidades donde prácticamente todo se encuentra muy malo y malo, excepto en la comuna 12 donde tiene una calificación de bueno y en la comuna 8 donde tiene una calificación de regular. Bueno, quisiera entonces a partir de esto comentar algunos detalles de cada uno de estos indicadores como para tener pues algunos puntos importantes.
El 93.5% de las personas poseen un paradero de transporte público. Como les comenté, hay 1.214 paraderos a menos de 500 metros de distancia. Las comunas 1 y 2, estos porcentajes son del 71.2 y 78% de personas que tienen esos paraderos a una distancia menor a esa. El indicador número 2 nos muestra que la población del área conurbada camina a una distancia de 68 metros hasta el primer modo de transporte. 68 metros es nada, porque es una cuadra, la longitud de una cuadra de Manizales en promedio es de 60 metros. En Villa María, esta longitud es de 93 metros. Tenemos en la Comuna 1 una longitud de 80 metros, la Comuna 2 77 metros y la Comuna 4 es la que comportamiento tiene en este indicador, con una distancia de 39 metros. Es decir, tenemos la posibilidad de tomar un primer modo de transporte a una distancia muy corta. Esto es lo que nos puede existir. Podríamos tener una mejor redistribución de los paraderos en la ciudad. En relación con el indicador número 3, tenemos que el uso del transporte público del cable alcanza casi el 30% de los viajes diarios totales. La Comuna 9 es la que posee el mayor porcentaje con un 42%, seguida de la Comuna 7 con un 38% y Villa María con un 35%. La Comuna 11 posee solo el 22% y la Comuna 10 el 23% en relación con el uso de transporte público. En el indicador número 4, el uso de los modos activos de transporte, los cuales son caminata y a pie, alcanza el 30% de todos los viajes diarios. Comuna 11 refiere un 48% en modos de transporte activo. Y la Comuna 8 solamente alcanza el 21%. Las comunas son las que se encuentran con un menor valor de porcentaje de modos activos. Y esto contrasta con que la Comuna 8 es una de las que es la que nos dio una mejor calificación en la provisión de cicloinfraestructura. Es decir, en la Comuna 8 hay una adecuada provisión de cicloinfraestructura, pero las personas están utilizando el modo de transporte activo. ¿Ok? Obviamente, transporte activo es conjugando caminata y bicicleta. El indicador número 5, se poseen 7.8 kilómetros de cicloinfraestructura, tanto compartida, dedicada o adaptada, según la guía de cicloinfraestructura de Colombia, por cada 100.000 habitantes. Las zonas 5, 7, 9, 12 y Villa María no poseen ningún tipo de cicloinfraestructura. O sea, hay comunas donde hay 0 kilómetros. La Comuna 3 tiene 32.3 kilómetros por cada 100.000 habitantes y la Comuna 8, 31.4 kilómetros por cada 100.000 habitantes. O sea, esto está relacionado con lo que les comenté anteriormente. El indicador número 6, 2.1 viajes por persona a día, ¿cierto? Es un valor considerado bajo para una ciudad intermedia y pequeña como Manizales, ¿cierto? Entendiendo que en muchas de las ocasiones o en muchos de los viajes, según la encuesta de origen-destino, encontramos que las personas retornan a su hogar en las horas del almuerzo y luego vuelven al trabajo. La Comuna 8... ¿Puede ir cerrando que ya se nos acabó el tiempo? Vale, perfecto. Vamos a final, la evaluación, el resultado de la evaluación comprensiva y difusa por etapas nos permite identificar que la Comuna 4 es la que tiene una mayor calificación, 2 es la que tiene una peor calificación. Viendo de forma puntual toda la ciudad, tendríamos que este sector es el que tiene unas calificaciones más adecuadas de la ciudad. Vemos que se encuentra en todo el centro geográfico de la ciudad y que el sector noroccidente es el que tiene las peores condiciones en la evaluación difusa. La Comuna 4 encontramos que estos son los indicadores, estos que están en verde son los que tienen una mejor calificación y solamente tenemos la accesibilidad de equipamientos universidades con algún porcentaje de calificación en muy malo. Esta es una comuna que tiene estratos 3, algunos 5 y 6 y una población de 24.000 habitantes. Y la Comuna 2, que es la que se encuentra peor calificada, sí tenemos el acceso a equipamientos de salud muy malo, el acceso a universidades muy malo y algún porcentaje tenemos en participación del transporte público muy malo. Perfecto, es una comuna con 12.000 habitantes, estratos 1, 2 y 3, bastante distinto con la comuna anterior que tiene una estratificación un poco más alta. Conclusión, indicadores de accesibilidad a equipamientos de salud universidades se encuentran en muy malo y malo en la mayoría de las comunas, o sea, hay que atender este tipo de accesibilidad. Generalmente la accesibilidad a colegios y paraderos es muy buena y buena, o sea, a pesar de tener esas calificaciones en colegios y en paraderos, pues tenemos otros accesos bastante deficientes. La metodología cuenta con la bondad de que se adapta a condiciones de información disponible. La metodología de movilidad sostenible es de fácil comprensión,
facilitando la replicabilidad en ambientes diferentes, o sea, se puede aplicar a cualquier otro tipo de, a cualquier otra escala. Al tener datos a nivel de ciudad en distintas zonas geográficas, podemos tener, se propone realizar un dashboard de forma adicional como para ver cuál es la variación de un periodo de tiempo. Muchísimas gracias y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, profesor. Las preguntas lo dejamos para la mesa final. Juan Pablo, adelante. Gracias, Luis Ángel. Bueno, gracias, Diego, por la presentación que nos muestra el caso de estudio pues, de Manizales, que ya, pues, digamos que hizo todo el análisis del sector de movilidad. Y la siguiente presentación estará a cargo de Carlos Velázquez, profesor asociado de la Universidad del Norte. Él es el director del Centro de Estudios Urbanos Regionales, Urbanum, y pues veo a varios de sus colegas que hacen parte del equipo de trabajo en Barranquilla. Básicamente Barranquilla está en la fase de aplicación de las herramientas que ha desarrollado el proyecto, los componentes de ecología urbana y manejo integrado del agua. Entonces el propósito de la presentación de Carlos y sus colegas es pues mostrarnos el caso de estudio que están analizando y abordando y un poco las perspectivas que tienen de la implementación de las herramientas. Carlos, adelante y muchas gracias por acompañarnos hoy. Profesor Juan Pablo, muchas gracias por su presentación y a todos los asistentes un saludo cordial, un agradecimiento a la Universidad de los Andes por hacernos parte de este importante proyecto para replicar en la ciudad de Barranquilla. Voy a referirme muy brevemente a lo que ha sido el camino recorrido por el equipo de trabajo de la Universidad del Norte, que, como bien lo señaló el profesor Juan Pablo, está arrancando el análisis de la metodología y su replicabilidad o su aplicabilidad a un ámbito de la ciudad de Barranquilla. Este rápidamente es el equipo de trabajo simplemente para relevar la composición interdisciplinar entre ingenieros, arquitectos, urbanistas, profesionales en relaciones internacionales, ecólogos, etcétera, etcétera. Barranquilla, voy a decir tres cosas y seguramente me voy a demorar mucho menos del tiempo que tengo previsto para que podamos avanzar. Voy a decir tres cosas principalmente. Primero, el contexto de Barranquilla y por qué Barranquilla es un buen sitio para aplicar estas metodologías importantes sobre el desarrollo urbano sostenible. En segundo lugar, hacer un zoom al sitio seleccionado para aplicar la metodología. Y por último, obviamente, explicar lo que hemos avanzado hasta el momento. Barranquilla, bueno, Barranquilla en este momento, y seguramente ustedes en sus diferentes ciudades habrán escuchado, seguirán la información de lo que está pasando en la ciudad. Ha dejado de pensar desde hace algún tiempo en esos problemas, digamos, de necesidades básicas insatisfechas o asistencialistas. No quiere decir que no existan, pero Barranquilla se está planteando como una ciudad ya donde sus problemas son de otra índole, hablando precisamente de cómo elevar los estándares de calidad de vida a partir de la toma de decisiones frente a su desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad. En ese sentido, y para tomar decisiones frente al manejo de la ciudad como tal, está en un momento en el cual tiene que tomar decisiones frente a la densificación y la expansión. A Barranquilla le queda muy poca área para expandirse y precisamente la expansión de la ciudad a partir de sus instrumentos de urbanismo y ordenación del territorio están hacia las zonas y hacia la zona que hemos seleccionado para aplicar la metodología. Ya lo veremos. En segundo lugar, Barranquilla ha sido como el epicentro o se ha prestado o ha sido parte de diferentes esfuerzos, estudios e iniciativas para implementar modelos de desarrollo urbano sostenible. Barranquilla estuvo en la plataforma de ciudades sostenibles y competitivas con plan de acción formulado. Algunas de las acciones del plan de acción se ejecutaron. Barranquilla ha estado también como una ciudad importante en todo el esfuerzo del Diamante Caribe y Santanderes. Y como ustedes han escuchado también en los últimos días, en los últimos meses, el piloto para echar a andar el proyecto de biodiversidades también tiene a Barranquilla como su epicentro. Y el sitio que hemos escogido también tiene unas intervenciones pero muy importantes para echar a andar toda esta visión de la biodiversidad. Entonces, Barranquilla está transitando en relación con su modelo de desarrollo urbano, obviamente sin olvidar todos esos retos y todas esas deudas históricas, y por tanto hay en este momento la necesidad de convenir y de acoger un modelo de desarrollo urbano con criterios de sostenibilidad, pero que también sirva para el cierre de esas brechas en relación con esos desfases socioeconómicos y territoriales. Y como bien lo señaló el profesor de la Universidad Nacional y el secretario de Movilidad, esto no se puede hacer sin información. Y
porque la información es la base para tomar cualquier decisión. Y en ese sentido, ese modelo que se va a aplicar para la ciudad de Barranquilla va a ser posible en la medida en que tengamos información suficiente, útil, necesaria, pertinente para tomar decisiones. Y el escenario de la ciudad es que, a pesar de los avances que ha habido hasta el momento, todavía tenemos insuficiencia en la información o información desactualizada sobre la cual hay que seguir trabajando. Y ya se darán ustedes cuenta en el paso siguiente cómo, digamos, obviamente este proyecto, diferente a Bogotá, diferente a Manizales, utiliza por la posición geográfica de la ciudad y por los entornos que hay, se darán cuenta cómo el sitio escogido, que lo voy a mostrar a continuación, también para el contexto de Barranquilla resulta importante en la medida en que encontramos una zona geográfica donde hay el encuentro de 3 frentes de agua completamente diferentes. El Mar Caribe, una ciénaga, digamos, una urbanización en torno a la ciénaga, y el río también que atraviesa el sitio, que es la Ciénaga de Mallorquín. Aquí les muestro rápidamente el mapa y ven ustedes a Barranquilla y la Ciénaga de Mallorquín en la zona norte, enfrente al Mar Caribe, y a su lado, hacia la derecha, el río Magdalena. Entonces, fíjense, y a su alrededor desarrollos urbanísticos que ya veremos de qué tipo son. Por eso nosotros justificamos la elección del sitio de la Ciénaga de Mallorquín, primero por su importancia ecosistémica, paisajística, como sumidero y como regulación climática también, a propósito precisamente de un modelo que trabaja con el tema de cambio climático, con el tema de la adaptabilidad, de la mitigación, etcétera, etcétera. O sea, luego aquí hay una aplicación directa e importante. Segundo, porque Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla hace parte del primer sitio Ramsar de Colombia, del delta estuarino de la Ciénaga Grande del Magdalena. Fíjense ustedes, la Ciénaga Grande ubicada a kilómetros de Barranquilla, pero que está conectada fundamentalmente al río Magdalena, que desemboca en el Mar Caribe y que tiene la Ciénaga como parte de esa zona Ramsar. Pero asimismo es estructura ecológica principal, así establecida por el Plan de Ordenación Territorial de Barranquilla del año 2014 y por todos los instrumentos que han desarrollado este instrumento de planificación. Y además, a su alrededor se han venido ubicando una serie de asentamientos precarios e informales que tienen condiciones de urbanización, digamos, que hay que enfrentar y que hay que mejorar, al tiempo que la zona, precisamente por todo lo que está pasando, se ha convertido en un sitio donde se han proyectado desarrollos urbanísticos futuros. Y no solamente desarrollos urbanísticos futuros, pensando, digamos, en las intervenciones, las actuaciones urbanísticas de privados, de urbanizadores y constructores, sino también que es el epicentro para desarrollar proyectos de ciudad, proyectos de alcance metropolitano y de alcance regional. Precisamente la Ciénaga de Mallorquín, ese sitio que nosotros hemos escogido para trabajar, y la urbanización a su alrededor, va a ser precisamente el primer sitio de intervención de los proyectos de la biodiversidad o para la biodiversidad, a partir de un proyecto que se ha denominado Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, y también un tren turístico que va a ir desde el barrio Las Flores, que está ahí en la Ciénaga de Mallorquín, hasta Bocas de Ceniza, que es la desembocadura del río Magdalena. Asimismo, por la Ciénaga de Mallorquín también pasaría una infraestructura que va a permitir la ubicación, que todavía está en discusión. Digamos, hay muchas posiciones a favor y en contra de un puerto o un superpuerto de aguas profundas en el Tajamar occidental, digamos, en la punta de toda esta infraestructura que existe y que no estaría ubicado en el río como tradicional históricamente han estado los puertos de Barranquilla, sino en el mar. Precisamente para llegar a ese superpuerto o puerto de aguas profundas hay que pasar por la ciénaga, y eso implicaría también la construcción, la edificación de una infraestructura que permita la llegada hasta el sitio. Entonces ustedes lo pueden ver aquí está el polígono de estudio que nosotros hemos escogido. Fíjense el frente de mar, a la derecha el río Magdalena. Ustedes ven este polígono que está ubicado en un corregimiento, y este es un asunto también interesante. Fíjense, este es un corregimiento, obviamente zona rural de Barranquilla, pero que está, digamos, al lado de un territorio que no es de Barranquilla, que es ya de Puerto Colombia. En esa zona en particular, Puerto Colombia, otro municipio del área metropolitana de Barranquilla, en esa zona hay una conurbación clarísima entre Barranquilla y Puerto Colombia, y este corregimiento pertenece a Barranquilla,
Carlos, donde... qué pena interrumpirte. Me pregunto si puedes ir como cerrando la idea para poder dar paso a la siguiente y última presentación, que por el tiempo hemos tenido ya mucho retraso. Muchas gracias y qué pena. No te preocupes, no te preocupes. Lo que queremos decir básicamente, bueno, ya un poco la explicación de la ciénaga queda ahí, digamos, latente. Y lo que hemos hecho hasta el momento, como bien lo señaló Juan Pablo, estamos trabajando en dos componentes. En la gestión integral del agua, que tiene todo que ver con la ciénaga, y en el componente de ecología urbana. Y lo que hemos hecho es avanzar en los dos ámbitos, principalmente en el tema de ecología urbana, a partir de nuestro interés en los tejidos o formas urbanas que se presentan en el borde de la Ciénaga de Mallorquín, donde hay digamos, un crecimiento informal de más del 50%. Y este crecimiento informal convive con un tejido planificado, pero principalmente de vivienda de interés social, donde los estándares urbanísticos son bajos. Entonces, si ustedes ven lo que hay alrededor de la Ciénaga de Mallorquín, están ubicados en los puntos 5 y 6 de las formas de crecimiento urbano, y este desarrollo urbano con esta precariedad está afectando directamente los ecosistemas que están alrededor, y en ese sentido nosotros desde el componente de ecología urbana lo que hemos hecho hasta el momento es recoger toda la información secundaria, cartografiarla para medir áreas verdes del sistema vial, parques urbanos, áreas protegidas urbanas correspondientes a la metodología, y hemos avanzado en identificar dos categorías contextualizadas con la informalidad de la zona que no están inicialmente en la metodología suministrada, que son los espacios eriazos y además interiores de manzanas. Estos últimos que tienen el carácter de espacios colectivos con una vegetación importante en la zona. Estamos migrando toda esa información al sistema de información geográfica para hacer la medición de los tres indicadores de la metodología de unidades y proponer cómo hacer la medición de estas dos categorías adicionales que hemos venido trabajando. Y básicamente yo pudiera resumir ahí y dejar para que podamos continuar. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Yo creo que pues resume bien y presenta bien el reto que tienen estas herramientas y nuestra propuesta. Y es que esperamos que sea replicable en contextos tan diversos como por ejemplo el que ustedes están pues planteando analizar, y creo que los resultados pues finales los esperaremos pues muy ansiosos pues para ver verdaderamente cuáles son las limitaciones y potenciales que tiene pues estas herramientas. Pues Luis Ángel, si quiere me ayuda a darle paso a la última presentación. Sí, gracias Juan Pablo y gracias también profesor Carlos. Le damos paso a la presentación. Le doy la bienvenida de nuevo a la secretaria de Ambiente de Bogotá, Carolina Urrutia. Secretaria, muchas gracias por participar acá y adelante, por favor. Muchas gracias a ustedes. Voy a tratar también de ser lo más breve posible. Yo les voy a hablar un poco del ejercicio que hemos estado haciendo a toda carrera este año. Ay, ¿me dejan compartir pantalla, por favor? Sí, un momento. Para determinar... Listo. Todavía no. Si le pones compartir múltiples de pronto. Natalia, me indican por el chat que mientras le van dando el permiso pues para que puedan presentar directamente, reproyectarla, nos dicen que en esta sala nos quedan restantes algo, sí, como 4 minutos, pero el mensaje es que no nos salgamos hasta que podamos dar fin pues a la presentación de la secretaria, y ya después sí nos podemos unir al grupo al grupo completo. Si les para la bien. presentación del libro, sí, vamos a esperar a que termine la secretaria, así que tranquila. Exacto. Sí, vamos a darle tiempo. Todavía no puedo compartir, pero voy a empezar con mi presentación para no atrasar. Entonces, cuando llegamos en enero a la administración distrital en Bogotá, descubrimos que el tema de mitigación del cambio climático había estado un poco atomizado, y aunque por supuesto que se había continuado trabajando, no se había actualizado una agenda de ambición y de definición sectorial. Lo que se había trabajado era más un esquema de proyectos, definición de proyectos estratégicos en los que invertiría el distrito para poder disminuir sus gases de efecto invernadero, pero digamos no había una meta para todos los sectores. Entonces nos encontramos con la realidad de querer dejar en nuestro plan de desarrollo una meta ambiciosa en términos de mitigación, realmente tener una meta absoluta de disminución de gases de efecto invernadero. Nos encontramos también con que no teníamos un inventario de gases de efecto invernadero actualizados, entonces nos vimos en la necesidad de definir unas metas y planear cómo se iban a cumplir, todo un poco en paralelo. O sea, fue como planear y hacer al mismo tiempo, cosa que es tremendamente retadora. Entonces, hacer nuestros modelos, definir nuestras metas un poco en el orden al revés.
Partimos entonces de un escenario nacional, donde hay una estrategia 2025 del Ministerio de Ambiente, todo el proceso de actualización de la contribución nacionalmente determinada que culminó la semana pasada, y el cumplimiento de la política y ley nacional de cambio climático, y al mismo tiempo nos comprometimos con la RAPE, que es la región administrativa central, y con los 5 departamentos y Bogotá, con una agenda climática compartida, todavía no puedo compartir presentación, bastante ambiciosa, que nos obligaba precisamente a disminuir nuestros gases de efecto invernadero en 50% para el 2030, a todos nosotros. Una agenda pues bien ambiciosa que en cada departamento y por supuesto en el distrito tiene una cara distinta. En la construcción de nuestro plan de desarrollo, todo el tema ambiental se diseñó a partir o se articuló a través de un propósito de ciudad que fue cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. Y dejamos una meta específica de articular, consolidar e implementar el Plan de Acción Climática de 2020 a 2050, incluyendo la gestión necesaria para lograr reducir nuestros gases de efecto invernadero en este gobierno en 15% y dejar una senda que nos permita llegar a la carbono neutralidad para 2050. A partir de eso, entonces, nuestra agenda quedó este año a toda carrera y probablemente sin el nivel de rigor que requeriría un ejercicio así formulado, por ejemplo, en la academia o con un poco más de tiempo, nos pusimos a la tarea de fijar en este año nuestra hoja de ruta a partir de un componente clave, que es la actualización de nuestro inventario de gases de efecto invernadero en Bogotá y articularla con todas las entidades, por supuesto, porque el sector ambiental no cumple con ninguna meta de mitigación por sí mismo. Dejamos entonces fijo para el corto plazo del 2024 metas en el plan de desarrollo, metas al 2030 que vienen no solamente de los ODS, sino dejándonos claramente la reducción del 50% de nuestras emisiones para llegar a la carbono neutralidad. Voy a hablar, como tengo poquísimo tiempo, del tema lástima que, ¿será que ya puedo? Todavía no puedo compartirles pantalla. No, perdón, es que tenemos que darte poderes de anfitrión, pero quien tiene el poder no está aquí, ya estamos. Eso siempre pasa. Era sí. para mostrarles nuestras curvas de abatimiento, básicamente el inventario, lo que nos ha dado esa senda, pues como muchos de ustedes conocen, para pasar del modelo actual del business as usual y lograr llegar no a la senda ideal, pero sí a una senda muy ambiciosa que nos pone en la ruta a ser carbono neutrales para el 2050. Ahí nuestra metodología que hemos... ¡Ándele! Muy bien. La tengo yo, tú me dirás a dónde voy. Ah, pasa hasta la que tiene unos cuadritos como azules, dale, ahí, a pasar. ¡Ay, está toda con animación! ¡Qué cantidad de tiempo! Bueno, estos son nuestros escenarios. Si quieres, quédate ahí. Entonces, no, porque esto ya es riesgo. Por fin, devuélvete 4 rapidísimo. Leyéndonos las mentes. Listo, quedémonos aquí un momento. Entonces, estos son nuestros escenarios de reducción de emisiones. Con un escenario bastante ambicioso, vamos a lograr la carbono neutralidad para el 2050, no con el escenario ideal, pero sí partiendo de lo que vemos como todas las acciones que tenemos para dejar esa senda hasta ahora. La siguiente, por favor. Por el lado de evaluación de riesgos, que es donde metodológicamente tenemos los mayores retos, porque la verdad es que por el lado de la mitigación está mucho más clara la agenda, las metodologías y sobre todo los índices y las formas de medir cuantitativamente lo que queremos hacer. En el lado de la adaptación y la evaluación, aunque Colombia va muy avanzada en evaluación de riesgo climático, a la hora de ponernos metas de adaptación es mucho más difícil. Entonces, estamos estableciendo acciones que nos aumenten la capacidad adaptativa, partiendo de la gestión de la información existente, los indicadores de amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y haciendo un análisis cartográfico de los mapas de riesgo climático, que muchos estaban muy avanzados, pero algunos no estaban al mismo nivel de avance. Siguiente, por favor. Estoy tratando de apurarme mucho.
Nuestra aproximación metodológica en Perdón, te interrumpo, tranquila riesgo, que dale. tómate el tiempo que necesites, que ya en el otro track también están atrasados. Ah, bueno, qué susto. Bueno, entonces, los 13 pasos estratégicos que hemos usado en esta aproximación metodológica de riesgo parten desde la conceptualización del riesgo climático, que tiene un marco normativo nacional, pero que tenemos a veces que afinar en términos urbanos, la identificación de nuestras amenazas, nuestros indicadores, por supuesto toda esa gestión cartográfica, la construcción de matrices para el cálculo del riesgo junto con nuestro Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático, la elaboración de nuevos mapas y una parte que a mí me parece que es la más importante, así como decía en la presentación que hice en la plenaria, y es analizar las tendencias, un poco consultar con la realidad, porque esos mapas de riesgo que pueden surgir, digamos, técnicamente en análisis muy rigurosos, hay que confirmarlos con la realidad. Sobre todo aquí, por ejemplo, que hemos tenido obras de infraestructura y de intervenciones de adecuación hidráulica en el río Bogotá, que pueden haber cambiado o no considerablemente esas condiciones de riesgo. Entonces tenemos que realmente medir su impacto en el mundo real. Miramos también análisis de tendencias no climáticas, incluyendo demografía y variables socioeconómicas. Determinamos no solamente en el mapa geográficamente cuáles son los lugares más afectados o más amenazados, sino los sectores activos o servicios más afectados junto con su magnitud de impacto. Y evaluamos entonces esos impactos para llegar al punto de evaluar la capacidad adaptativa y determinar a través, digamos, de qué palancas, de qué formas podemos incrementar. Y esa priorización de acciones, que les confieso, estamos apenas en la colita en estos días, la estamos haciendo con una herramienta que se llama SAP, que nos está, voy a decir prestando, pero que nos entregó la red de C40, para identificar precisamente cuáles son nuestras acciones de mitigación. Bogotá, como casi toda Colombia, tiene los mayores niveles de riesgo en términos de inundaciones, pero también, por supuesto, en avenidas torrenciales y movimientos en masa. De ahí que se ha determinado, un momentico para atrás, porfis, que se ha determinado que nuestras prioridades son recuperar el potencial de nuestra estructura ecológica principal como reguladora del drenaje urbano. Estamos el tema de un barrio piloto resiliente al clima, que posiblemente tenga mucho que ver con este ejercicio, incrementar el espacio verde urbano, cuestión que también se ha discutido ampliamente como resultado del trabajo que estamos presentando hoy, y incorporación de obras de gestión al cambio climático en los escenarios de gestión de riesgo hidroclimática. Nuestra priorización pasa por criterios de cobeneficios y factibilidad. Los beneficios primarios han estado, los hemos construido alrededor del potencial de reducción de las acciones de mitigación. Los cobeneficios son, por supuesto, los beneficios generados por acciones climáticas más allá de esos beneficios primarios. Y la factibilidad, siempre consultar con la realidad, en qué medida es fácil o difícil implementar una acción. Bogotá es una ciudad construida y es una ciudad que inicialmente fue construida muy lejos de criterios de riesgo y de que además tiene procesos de vivienda informal y precaria que muchas veces realmente son contraintuitivos en términos de riesgo, pero todos los procesos necesarios para hacer cambios en esa ocupación del territorio a veces requieren más recursos de lo siquiera imaginable. Adelante, por favor. Creo que ahí terminamos. Podría volver si tenemos un segundo más al tema de mitigación, que me lo salté por el afán, pero si ya estamos a tiempo, esta si quieres. Ok, perfecto. Entonces, nuestra construcción de escenarios para determinar nuestra senda para mitigación parte del inventario distrital de emisiones, que fue esa primera tarea. Devuélvete una porfis. Es que si no se me... Eso ahí. Entonces, actualizamos el inventario 2017, y después el formato CIRIS, produjimos el inventario 2018 y definimos una metodología de actualización, todo esto en 6 meses. Después, para la construcción de escenarios, ahora sí sigue tranquilo. Determinamos esos escenarios de mitigación, siguiente, porfa. Con una herramienta que se llama Pathways, que también nos facilitó esta cooperación con C40, hicimos una hoja de caracterización para cada uno de los escenarios. Siguiente.
Y para cada uno de los escenarios y de las medidas. Después usamos esta herramienta SAP para iniciar la priorización de esas medidas siguientes, caracterizándolas. Adelante. Se mueve más el pajarito que yo. Y ya, bueno. Y así llegamos a estos escenarios de reducción de emisiones que nos permiten definir que sí podemos llegar a esa carbono neutralidad en el 2050, y ahora nosotros tenemos que estudiar pues los cobeneficios, cuánto nos cuesta cada uno y cuánto nos va a ahorrar, para determinar con qué nivel de prioridad le da cada uno de los sectores a ese ejercicio. Perdón por el desorden y el afán. Secretaria, muchísimas gracias. Muy interesante todo. Bueno, ya nos quedan 2 minuticos para pasar a la sala principal a la presentación del libro blanco. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Carlos, muchas gracias a Carolina. Muy interesante todo esto, y creo que todos estos esfuerzos son en pro de tener ciudades más sostenibles. Y para este cierre, en 2 minuticos, tenemos a nuestra investigadora Mónica Espinosa, que nos va a hacer el cierre y la invitación a nuestro último encuentro. De nuevo, muchas gracias a los participantes. Mónica no está. Entonces, Juan Pablo, le tocó. Bueno, listo, Luis Ángel, gracias. Bueno, pues de nuevo, digamos como para resumir estas 3 presentaciones, la presentación principal esta mañana que hizo Nicanor, pues correspondía al final de la fase 1, en el cual pues hicimos la propuesta metodológica y la aplicación de la misma a 2 casos de estudio bien diferentes, pero en un contexto también muy particular, como el de Ciudad Verde y Lagos de Torca. Y digamos que este conjunto de presentaciones mostraban, pues primero, el contexto de Manizales, el contexto de Barranquilla y los esfuerzos que desde la Secretaría de Ambiente están haciendo en aras de contar con información que permita tomar pues decisiones. Creo que pues esto muestra la importancia de la información, la importancia de los modelos, la importancia de los indicadores, que nos permite tomar pues eventualmente mejores decisiones y las decisiones que requieren nuestros entornos urbanos. Entonces pues esto pues muestra claramente la complejidad, las limitaciones que tenemos, pero claramente los avances que ya hemos tenido y sobre los cuales tenemos que ir construyendo pues en las grandes ciudades, pero también que esto se replique en otros municipios y ciudades de otra escala. Y ahí es donde también está otro de los retos, y es cómo en diversos contextos pues, estas metodologías pueden tener aplicación. Entonces, pues de nuevo, mil gracias a todos por su tiempo y por su atención. Les pedimos excusas por los problemas técnicos que tuvimos que retrasar en el inicio de esta sesión. Esperamos pues tener más adelante pues sesiones como estas para presentar ya los resultados finales de los casos de estudio en otros contextos, en otras ciudades. Y les pedimos el favor a todos si nos pueden acompañar a la sala principal, en donde pues Nicanor, pues Ángela y Ricardo nos van a presentar pues el libro blanco, que de alguna forma resume pues este esfuerzo inicial de la fase 1 del proyecto, que esperamos pues poder continuar en un futuro. Entonces muchísimas gracias a todos y pues pasemos todos por favor a la sala 1. ¿Cómo pasa uno a la sala principal? ¿Cómo pasamos? Eso iba a preguntar. Ya los paso. Gracias. Perfecto. Okay. Gracias. Si no, hay un recuadro azul que dice salir de la sala.